Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a incluir temas nuevos para el aprendizaje de esta herramienta llamada SolidWorks. Bueno, las herramientas de esta semana son chaflán, geometría de referencias, hélice espiral, corte barrido y saliente base barrido. Y bueno, vamos a iniciar con las herramientas de geometría de referencia y saliente base barrido. Para ello tendríamos que tener algo así como algo que crear. Vamos a crear una especie de clip. Para ello vamos a generar un pequeño croquis con la figura del clip. Entonces, voy a adelantar un poco y vamos a crear lo que viene siendo el contorno de ese clip. Vamos a tener una figura como esta, ¿ok? Para ello, podríamos hacer lo siguiente. Si ustedes contemplan lo siguiente, no tenemos lo que viene siendo un grosor para el clip, solamente tenemos lo que viene siendo una guía, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que un extruido vaya en esa dirección? Bueno, con una herramienta que tenemos justo por aquí, la de saliente base barrido. Para poder activarla, tendremos que tener dos cosas. Una, un perfil que nosotros querramos extruir y la segunda, un camino al cual recorrer. Bueno, para poder hacer esto, entonces nosotros tendríamos que dibujar algo que tendríamos que recorrer, porque ya tenemos el camino para hacer, ¿verdad? Ya tenemos la forma que tendría, pero nos falta el camino que tendrá el objeto. Bueno, entonces para ello tendríamos que dibujar algo. Tenemos varias opciones. Entre ellas, tendríamos que dibujar algo aquí o aquí, cualquiera de los dos, que sea el perfil que nosotros querramos hacer y que se guíe con esto que ya tenemos. Bueno, para ello voy a hacer lo siguiente. Para poder hacerlo, ustedes dirían, bueno, pues voy a trabajar aquí. Pero si lo ven, no hay ningún croquis justo aquí o ningún plano justo aquí. ¿Lo ven? Si yo acaso me pongo por acá y yo quiero dibujar aquí, no voy a poder porque me va a seleccionar la vista lateral como parte de lo que nosotros queremos hacer, lo cual estaríamos pues con algún inconveniente. Para ello, entonces primero tenemos que utilizar la herramienta de geometría de referencias, la cual se puede activar yendo a lo que viene siendo las operaciones y justo aquí, ¿ok? Entonces, para poder hacerla, voy a salirme primero de lo que viene siendo este croquis y me voy a ir a operaciones donde lo que viene siendo geometría de referencia. Le voy a dar clic aquí y voy a querer generar un plano, ¿ok? Le doy clic. Esta opción generalmente tarda un rato, ¿ok? Así que no se desanimen si no sale inmediatamente esto. Bueno, la geometría de referencia nos va a permitir generar lo que viene siendo un nuevo plano en donde nosotros querramos. Y lo tenemos que hacer con apoyo de estos puntos que tenemos aquí. Básicamente, pudieran ustedes pensarlo. El primero es dónde lo quieres, dónde quieres el nuevo plano. Y el segundo es con respecto a qué, ya sea hacia alzado, a vista lateral, a vista superior, ustedes tendrían que seleccionar, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Yo quiero que esté colocado justo aquí. Vamos a pensar aquí. Yo quiero que esté aquí, ¿ok? Pero que esté relacionado con lo que viene siendo vista lateral. La segunda opción va a ser vista lateral. Si lo ven, al momento de pasar el cursor por encima de vista lateral, se ilumina. Entonces yo al momento de seleccionarlo, aparece inmediatamente un nuevo plano. Inmediatamente aparece lo que viene siendo una previsualización de lo que viene siendo nuestro nuevo plano. Hay más opciones que nos pudiéramos estar dando mucho de qué hablar, pero por el momento pudiéramos tratar solamente con esto para poder crear un nuevo plano. ¿Está bien? Entonces ya le damos a lo que viene siendo aceptar y ya con este nuevo plano nosotros pudiéramos dibujar encima de él. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, vamos a dibujar, pudiéramos hacer tanto un círculo, un cuadrado, una figura rectangular. Entonces voy a tomar esta figura que tenemos aquí, esta que viene siendo un hexágono, y yo lo quiero dibujar ¿en dónde? ¿En dónde vamos a dibujarlo? Aquí aparece que tenemos seleccionada vista lateral. Yo no lo quiero en vista lateral, yo lo quiero en el nuevo plano que nosotros creamos. Entonces nos vamos a croquis y vamos a dibujar pues una figura en él. Vamos a seleccionar tal vez aquí como centro y una distancia por acá. Vamos a ver cómo queda. Bien, ahí tenemos esta figura.
Por el momento no le vamos a dar medidas, sencillamente porque va a ser solamente explicativo de cómo trabajar con la figura, aunque pudiéramos hacerlo simplemente para evitar unos cuantos errores. Vamos a decir que queremos que el lado de esta figura, aquí nos dice que mide 2, vamos a hacerlo que mida 1.5. Bien, ya que está un poco más pequeño ahora sí, como tenemos esto, ya tenemos el perfil que deseamos construir y nos falta la dirección, ya lo tenemos hecha, entonces lo que nos falta es irnos a operaciones y si lo ven, en este punto está completamente en gris. Significa que todavía no podemos habilitar esta opción. ¿Por qué creen? Porque para poder habilitarla tenemos que salirnos de nuestro croquis. Salimos de croquis y ahora sí tenemos la opción. La seleccionamos y la primera de ellas nos dice el perfil que quieres trabajar. Yo ya lo tengo seleccionado, si lo ven. Pero si no lo tuviera, aquí es donde tendríamos que seleccionar cuál viene siendo el perfil que queremos dar. Y la segunda, viene siendo el camino por el cual va a ir lo que viene siendo nuestra figura. Si lo seleccionamos, ¿lo ven? Y ahora lo único que falta es darle clic en aceptar para poder visualizarlo. ¿Ok? Ya tenemos lo que viene siendo un clip hecho con las herramientas de saliente base barrido y geometría de referencia para poder generar este nuevo plano. ¿Ok? Si acaso lo que viene siendo este punto está colocado directamente ya en un plano, pues ya no va a ser necesario trabajar con él. Pero, bueno, vamos a trabajar con otro ejemplo, pero esta vez a trabajar con lo que viene siendo hélice, corte barrido, geometría de referencia y chaflán. Para ello, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a pensar que vamos a hacer lo que viene siendo un tornillo, ¿ok? Si lo ven, si lo recuerdan, un tornillo tiene unas pequeñas muescas con las cuales pudiéramos tal vez trabajar, ¿verdad? Que son aquellos bordes que se acoplan a lo que es una tuerca. Entonces, para poder crear esto, primero tendríamos que tener una perspectiva de lo que es un tornillo, ¿ok? Por ahora yo ya lo voy a adelantar un poco y vamos a generar o vamos a ver lo siguiente. Tengo una perspectiva de tornillo, ¿ok? Para poder trabajar con él, pudiéramos hacer lo siguiente. Primero, si lo recordamos, nosotros pudiéramos trabajar justo aquí, ¿verdad? Ya tenemos lo que viene siendo las medidas de él y ¿qué pudiéramos hacerle? Pudiéramos hacerle lo que viene siendo los cortes, que son los que faltan, esos pequeños cortes que pudieran ser parte del roscado de la figura. Para poder trabajar con lo que viene siendo este roscado, bueno, vamos a utilizar las herramientas de hélice, geometría de referencia, el chaflán y el corte barrido. Bueno, para esto vamos a generar lo que viene siendo primero una hélice, pero lo vamos a hacer un poco distinto a como podríamos hacerlo. Primero, vamos a generar una geometría de referencia en base a esta cara que tenemos aquí. Le vamos a dar clic aquí, vamos a generar un nuevo plano, se habilita y si lo ven ya aparece como predeterminado. ¿Por qué? Porque esta opción ya lo teníamos de la pieza anterior. Entonces, nosotros podemos tenerlo a una distancia en particular. Por ejemplo, pudiéramos hacer que este nuevo plano esté a una distancia y esté en relación a este otro. Por ejemplo, nuestra segunda pudiera ser en relación a esta y aparecen estas opciones. Bueno, si lo recuerdan, hace un momento estábamos hablando sobre cómo generar este nuevo plano. La primera referencia va a ser en base a esta cara que ya tenemos. Si lo ven, aquí ya nos dice algo, una opción un tanto diferente. Como ya lo tenemos a una cara, podemos hacerlo a una distancia en particular. Entonces, esto, si lo ven, no lo puedo manipular tal cual aquí, pero sí lo puedo dar a una distancia segura. Voy a decir que va a estar a una distancia de 5 milímetros, ¿ok? A 5 milímetros de este punto o de esta cara plana. Entonces, yo genero este nuevo plano y aquí yo ya pudiera dibujar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, en algunas ocasiones el dibujar justo aquí pudiera afectar o pudiéramos confundirlo para la creación de algunas otras cosas. Entonces, simplemente para apoyarnos con lo siguiente, voy a generar un nuevo plano, simplemente que esté relacionado a este y a una distancia de esta cara. Bueno, en este nuevo plano que acabo de crear, de hecho, lo puedo ampliar para que se vea un poco mejor. Lo que hago es lo siguiente. En este nuevo plano
voy a generar un círculo. Entonces, primero que nada, tal vez me debería de colocar normal A. Y ahora sí, voy a generar un nuevo círculo. Entonces, en este plano nuevo, nos vamos a croquis y vamos a hacer un círculo. A ver, nos colocamos aquí y con respecto a esta orilla. Listo, ya tenemos ese círculo que de hecho mide lo mismo que lo que viene siendo el círculo con el cual hicimos la parte del tornillo. Ya que tenemos dicho círculo, lo que falta es, con base a este nuevo círculo que acabamos de crear, vamos a generar una hélice. Esto se hace con la herramienta que tenemos por acá, que es irnos a operaciones y hélice. Aquí lo encontramos. Nos vamos a operaciones, nos vamos a la parte de curvas y generamos lo que viene siendo nuestra hélice. Si lo ven, ya aparece uno como predeterminado, ¿verdad? Ya nos dice en qué dirección lo vamos a tomar y nos dice cuántas revoluciones o vueltas queremos que dé nuestra hélice, cuál viene siendo nuestro ángulo inicial, cuánto, si lo queremos en sentido a las manecillas del reloj o sentido inverso, y cuál viene siendo el paso de rosca. Ojo, el paso de rosca es qué tanto se va a tardar para poder dar una vuelta, es decir, a qué distancia estarían entre el punto inicial y el punto final de lo que viene siendo esta hélice. De aquí a aquí nos dice que van a ser 6 milímetros y lo que viene siendo aquí tendríamos solamente una revolución. Si aumentamos el número de revoluciones a por decir tal vez 15, tendríamos este total que aparece justo aquí. Si lo ven es bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar que el paso de rosca sea un poco menor. Vamos a hacer lo que sea a 2. El paso de rosca lo vamos a hacer que sea de 2. Al momento de modificarlo, aparece que va a ser menos, ¿verdad? Y ahora, si lo hacemos que sea de 2, vamos a disminuir el número de revoluciones. Vamos a hacer que sean 10 revoluciones. El número de vueltas va a disminuir. ¿Lo ven? Y ahora, la dirección en la que está tomando esta hélice no es la que yo quiero. Yo no la quiero hacia afuera del tornillo, sino hacia dentro del tornillo. Por lo tanto, la dirección la vamos a invertir. ¿Lo ven? Algo que pueden ustedes modificar es también, por ejemplo, el ángulo inicial. Es decir, desde qué ángulo quieres que inicie a generarse lo que viene siendo la figura. Yo, en lo particular, les recomiendo iniciar ya sea en 0 o 180 grados para que no se les dificulte el momento de generar nuevos planos. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos el paso de rosca, revoluciones y el ángulo inicial, ahora sí, pudiéramos dar a aceptar. Si lo ven, ya tenemos lo que viene siendo una hélice preformada para lo que viene siendo nuestra figura. Pero aún así nos falta algo. Nos falta, va a ser el corte. ¿Ok? Entonces, para poder generar lo que viene siendo el corte, nosotros tenemos que colocarnos en algún punto y hacer algo similar a lo que hicimos con el clip. Es decir, generar una figura o generar una perspectiva que va a estar cortando a la figura. Entonces, para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dibujarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que mejor se me ocurre es lo siguiente. Voy a tomar lo que viene siendo el plano de planta para poder dibujar este perfil. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que no va a ser así de sencillo. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros colocamos la figura en alguna de las esquinas y no está centrada. Por ejemplo, ustedes van a ver esta figura y si lo ven, previamente yo ya había generado el círculo justo en el centro de lo que viene siendo nuestros ejes. Es decir, tenemos este plano, tenemos este otro y está justo completamente centrada. De esta forma, al momento de hacerlo para 180 grados, no voy a tener que crear una nueva geometría de referencia para poder hacer este perfil. Si hubiera utilizado, si hubiera hecho de la otra forma, es decir, no haberlo centrado desde un inicio lo que viene siendo nuestra figura, hubiera tenido que generar por medio de geometría de referencia un nuevo plano. Pero en este caso no lo voy a necesitar. Pero en caso de que ustedes no alcancen a llegar a este punto, ustedes van a necesitar crear por medio de geometría de referencia un plano que esté colocado justo aquí y en referencia a la parte, ya sea esta o esta otra. ¿Ok? Dependiendo de hacia qué lado quieren que vaya a estar tomando la figura. Bueno, como en mi caso no va a suceder esto, entonces yo voy a tomar lo que viene siendo el de planta, y voy a entrar como croquis. Una vez que estoy dentro, le doy clic a ponerme normal A, y si lo ven, justo aquí va a aparecer, digamos que su inicio. Si lo ven, si yo doy giro hacia este lado,
¿Lo ven? Ahí está lo que viene siendo el inicio o el final de lo que viene siendo mi perfil. Yo voy a dibujar algo para generar esta parte de la pieza. Voy a volver a tomar lo que viene siendo esta figura y la voy a volver a generar justo aquí. De hecho, es muy bueno que pase el cursor por encima de esta otra para poder ver si lo estoy haciendo, digamos, alineado. Algo que tienen que saber desde antes es de que tanto la figura que va a ser el perfil como esta línea tienen que estar, digamos que de alguna forma conectada. Si no está conectada, la herramienta que tenemos aquí no se va a poder habilitar. Tienen que estar conectadas, ¿ok? Tienen que estar como que perpendiculares una con respecto a la otra. Perpendiculares con respecto al perfil que vas a crear, con respecto a lo que viene siendo el guiado que va a tomar. Bueno, para ello, entonces ya tengo el perfil que va a tomar. Yo voy a decir que, de hecho, así está bien. No voy a hacerle ningún otro cambio. Ahora ya tengo las dos partes de la figura que voy a cortar. Si lo ven, aquí todavía no está habilitada la herramienta que necesito, que viene siendo la de corte barrido. Entonces, para ello tengo que salirme del croquis, irme a operaciones y ahora sí, corte barrido. De nuevo, se selecciona el último perfil que yo hice y vamos a darle el camino que va a ser este otro. Si lo ven, aparece predeterminado lo que viene siendo esta figura, ¿ok? Y voy a hacer que sea un corte, ¿ok? Aceptamos y ya tenemos el perfil cortado completamente, ya del tornillo. Algo similar pudiéramos hacer, tal vez en lugar de hacer lo que viene siendo un corte, pudiéramos haberlo extruido. Vamos a ver cómo hubiera quedado. Tenemos de nuevo lo que viene siendo el perfil y tenemos el camino por el cual va a tomar, ¿ok? Entonces, en lugar de utilizar, en este caso, a modo de ejemplo, en lugar de utilizar el corte, voy a ver qué pasa si yo hago un extruido. Entonces, de nuevo selecciono la figura y ahora voy a seleccionar este camino para ver qué es lo que podría pasar. Si lo ven, se ve un tanto distinto, ¿verdad? Mientras que en el otro era un corte como tal que tenía esta forma, en este caso viene siendo un extruido que tiene esta forma, ¿ok? Entonces ya podemos ver las utilidades con las cuales pudiéramos hacerlo. Y si lo ven, aquí, esta parte que tenemos acá, sale como extruidos, sale de más, ¿lo ven? Este pequeño roscado aparece de más, lo cual en algún momento pudiéramos incluso recortarlo en caso de que nosotros quisiéramos. Pero vamos a quedarnos de nuevo con lo que viene siendo nuestro corte barrido. Entonces, de nuevo lo deshago y ahora sí, para reafirmar corte barrido, lo hacemos con esta herramienta, seleccionamos y seleccionamos el camino que debe de tomar y listo. Bueno, la última herramienta de este video viene siendo el manejo de chaflán, que es básicamente un recorte a las aristas de una figura. Voy a poner, por ejemplo, voy a tomar este otro extremo. Bueno, para ello nos vamos a la parte superior, aquí en lo que viene siendo las herramientas u operaciones, damos clic aquí, hacemos que aparezca y bueno, vamos a decir que queremos un chaflán para este caso, para esta cara, de 1 milímetro en un ángulo de 45, es decir, va a ser la inclinación que tenga. Los parámetros o lo que vamos a terminar cortando van a ser aristas, ¿ok? Entonces pudiéramos decir tal vez o esta arista o esta cara, ¿ok? Entonces vamos a ver si seleccionamos esta cara, ¿qué nos da como resultado? Nos da esto, ¿ok? También pudieron haber sido las aristas o seleccionar a una arista en particular. Dijéramos que tal vez solamente queremos una arista seleccionada, es decir, que tenga esa característica. Entonces, si nomás queremos una arista, bueno, entonces pudiéramos utilizar la herramienta de chaflán, decir nada más una, no toda la cara, solamente una arista. Y ya con esto, ahora sí, tenemos ese recorte. ¿Lo ven? Eso sería para solamente esa pieza. Bueno, pero el detalle es que para esta pieza que tenemos aquí, el chaflán va a ser para esta parte. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos utilizar la herramienta de chaflán para esta cara, como nosotros ya hicimos lo que viene siendo el corte barrido
va a ser un poco complejo tratar de utilizar el chaflán. En otras palabras, no te va a permitir. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Bueno, entonces lo que se hace para esos casos es trabajar antes con lo que viene siendo esta herramienta. Y bueno, como no permite generar lo que viene siendo el chaflán, porque ya hicimos este recorte, bueno, entonces lo que vamos a hacer es esta parte, lo que viene siendo el recorte, lo vamos a tener que eliminar, manteniendo lo que viene siendo el perfil y lo que viene siendo nuestra hélice. Entonces, ahora sí, tendríamos que irnos a la parte de nuestra herramienta, de nuestra pieza. Seleccionamos aquí, operaciones, chaflán. Ahora sí podríamos seleccionar esta parte y ahora sí nos va a poder permitir hacer el corte que nosotros le estábamos pidiendo. Y bueno, ahora lo que falta es ahora sí generar el corte en forma de hélice que ya habíamos predeterminado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nuevamente nos tenemos que colocar. Nos vamos a colocar normales a este otro. Ya tenemos lo que viene siendo nuestro perfil y nuestro eje hacia dónde va a ir nuestro recorte. Entonces nos vamos con la herramienta de corte barrido. Seleccionamos nuestro perfil que vamos a cortar, en este caso este, y le damos una dirección hacia allá. Aceptamos la operación y ahora sí, nuestra pieza va a contar con lo que viene siendo el chaflán, el corte chaflán y además nuestro corte en forma de hélice. Y bueno, por el momento es todo. Cualquier duda, a favor de hacérmelo saber por medio de los comentarios. Se cuidan y hasta luego.